Si hay un tema polémico por lo menos para lo que es mi generación, ha sido la libertad de consumo de estupefacientes por fuera de la vía legal y las consecuencias punitivas. Si te encuentras con un porro vas preso, era algo habitual cuando yo era joven y sin embargo ya existía un antecedente, algo previo, que impedía que eso ocurriera, aunque seguía ocurriendo. Hoy queremos hablar de las leyes y las drogas, el pasado, el presente y el futuro, qué se puede hacer para cambiar las cosas, y para eso contamos con el lujo de tener presente al doctor Albino Joe Stefanolo, a quien cualquiera que haya estudiado Derecho lo ha tenido que estudiar precisamente por estas cuestiones, a pesar de que ha sido bastante polifacético en sus funciones jurídicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por participar. No, por favor, un gustazo realmente. Bueno, es todo un tema el de Es la un ley tema. de drogas, ¿no? Porque Es un tenemos una tema. ley de drogas que es la ley 23737, que muchos dicen que quedó anticuada, pero que tampoco es tan vieja, porque es del 88, 89. 89, sí. Y con modificaciones de los 90. Sí. E incluso un poco después también. No, la ley fue retocada y trató de ayornarse. Lo que está vetusto es el sistema de basar una represión en el consumo, en el consumidor, hacer un pilar en algo que no tiene sentido, realmente. Pero durante muchos años se sostuvo a través de esa ley que la forma de combatir al narcotráfico era anular dos partes al mismo tiempo, el que traficaba y el consumidor. Como que si no hay consumo, no hay narcotraficante. Sí, el criterio del comprador y el vendedor, hermanados en esa búsqueda. Pero terminaba siendo el filtro, el menudeo. Lo que yo siempre definí en muchos alegatos y en muchas historias, y con alguna suerte también dentro de los fallos, lo que definía yo como el trafiadicto, que en definitiva, no te olvides, Nico, que el comercio de drogas, al igual que cualquier otra historia que hable de comercio, tiene como base lo que sería el código de comercio, es decir, comercial, tener un fin de lucro, ganar. De ahí viene después a armar una empresa, de eso te vas a una banda súper organizada y demás. Pero todo en base del éxito económico. Y yo había logrado demostrar que el chico que está buscando consumir y tiene la posibilidad de vender dos para quedarse con uno para su consumo, no tiene fin de lucro. Lo que tiene es fin de consumir, y toma esa venta pequeña, que yo llamo menudeo, como una forma de lograr el objetivo de consumir. O sea, vos no podés hacer eje en ese tipo para hablar de combate al narcotráfico. Sos un mentiroso como Estado si decís eso. O sea, estadísticamente podés tener 200 causas con gente como esa y no estás combatiendo el narcotráfico, estás en un menudeo cercano al trafiadicto. Eso en primer lugar. Y después la política de equivocadamente perseguir en lugar de ayudar al que tiene un problema, si es que lo tiene, porque el consumo tiene varias aristas. Está el consumo social, el ocasional, el experimentador, el curioso, y después el tal que tiene consumos problemáticos. Ahí es donde hay que trabajar, sobre el consumo problemático, pero no con la cárcel, hay que trabajar con la prevención, con los tratamientos. Y la otra arista que yo siempre vengo discutiendo desde que la ley anterior, la de López Rega, además yo la defino como la ley de López Rega, porque fue él el que la creó, la 20771. ¿Cómo funcionaba? Bueno, esa ley tiene para mí, además tiene históricamente para mí un golpe al corazón. ¿Por qué? Coincide cuando yo me recibo, salgo de la facultad con toda la ilusión de ejercer la profesión siendo muy chico, me recibí allá por los 21, y salí con toda esa polenta, y al año llega el golpe. Y ya estaba la ley de López Rega en el 74. Entonces, esa primera impresión de estudiar esa ley, que se dio por algún caso que tuve prematuramente, es decir, cuando llegó una o dos cositas que me empecé a hacer, tenían que ver con consumos. Entonces, obligadamente, empecé a estudiarlo. Como te pasa en cualquier actividad, de pronto vas para un lado porque la vida te va llevando. Y ahí fue cuando me di cuenta que este señor realmente había hecho una ley muy mala. Ya me daba cuenta yo que era muy mala, y siendo un novato de las leyes. Y luego amplificado porque esa ley pasa a manos de la dictadura, con lo cual fue la justicia
cooptada por la represión a la juventud en base a las drogas. O sea, una manera de reprimir fue la política, otra fue el arte, las expresiones, la protesta, y una fue las drogas. Todo era converger para atacar al chico, que ahí sí tenía un porro en la esquina, ¿viste? Bueno, todo eso generó mucha historia de ver cómo defenderlo. Y costaba muchísimo porque además era peligroso. Toxicomanía, que quedaba en Huervo, México, donde de pronto con los años se edificaron esa hermosa ciudad que da el río y que muestra crecimiento edilicio, estaba lleno de ratas, de galpones y de toxicomanía. Y Toxicomanía te recibía con una barrera, me acuerdo, en la mesa de entradas, tenía una barrerita, vos pasabas la barrerita para preguntar por el chico detenido que querías ver y los tipos te ponían una pistola en la espalda. O sea, era muy horrendo, era ejercer la profesión con mucho temor. Por suerte y gracias a Dios, el pasar 1, 2, 3, 4 casos y ver que vos seguías yendo, te daba una chapa, la chapa de que este tipo va a seguir viniendo, con lo cual ya la pistola no te la ponían. Y terminabas en un trato en el cual, bueno, era como ellos me aceptaban y yo los aceptaba a ellos, mejor sin pistola. A los casos de aquella época te diría que estábamos discutiendo que un consumidor no era un delincuente de una manera muy atroz. O sea, era considerado un delincuente literalmente. Sí, con todas las letras. Y yo recuerdo mucho a un secretario que después terminó en casación y fue un hombre que hizo carrera judicial, en un juego federal que se llamaba Visordi, el doctor Visordi, que le planteé por primera vez un caso en el 76 y él estaba de un consumidor, que yo lo que quería que el tipo estaba preso, que le hicieran un tratamiento. Y era hablar como si yo estuviese en Beijing para ir a ver a Messi ahora y tuviese la suerte de ir a ver el partido y hablara con los chinos, no entendería nada. Bueno, el doctor no me entendía nada. Pero ¿cómo lo llegué a convencer? Por ser un plomo. Porque le hablaba todos los días le hablaba. Hasta que un momento me dice, doctor, ¿usted qué quiere? Que haga un tratamiento, que tome un psicólogo. La familia podría mandarle el psicólogo, por la gente que podía. Y podríamos nosotros costearlo, ¿vio? Usted tendría que autorizar a que entre. No sería un gasto para el Estado. Y él estaba, me acuerdo, con una causa muy grande, no sé, viste, de la política de aquella época, del golpe, del gobierno que había caído, y me dice, mire, doctor, tengo muchas cosas acá, haga una cosa, escríbame una cosa, explíquemelo, y yo le mando el psicólogo. Pero medio que me sacó, viste, pero lo logré. Economía procesal. Bajar la cantidad de causas. Este plomo va a insistir, viste, con el tema del psicólogo y el tratamiento y demás. Bueno, y ahí empezamos con esas pequeñas cosas que se lograban por presión, con algún oído que más allá de su cerrazón le sonaba que el psicólogo no era tan extraño. Y eso se dio de una manera, yo diría, casual, no programada. O sea, muchas de las cosas que fui haciendo, las fui haciendo por olfato, instinto, intuición, y con un freno y un acelerador, porque había momentos que había que frenar. Había que frenar porque la pared era dura. Yo veía que la pared era extremadamente dura. Entonces a veces decías, no, bueno, hasta acá llegué, retrocedo. Avanzar y retroceder. Y llevó tiempo, hasta que por suerte en algún momento de los años que la democracia volvió, logramos lo de Basta Rica. Claro, estamos hablando de, para que no lo sepa, un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual se determinó que, en el caso del guitarrista en ese entonces de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Basterrica, la simple tenencia de estupefacientes para consumo personal no configuraba delito. Correcto. Y a raíz de eso es que se hizo la ley con siguiente. El principio de reserva, con la posibilidad de que se reconoce en el fallo que el Estado no debe entrometerse en tu vida, o sea, con un montón de logros que yo los unía a aquellos años del comienzo, medio de Quijote, con aquella charla con el secretario y sumada a otras charlas que se iban dando, que eran prácticamente, viste, golpear y golpear y golpear. Cuando yo veo que eso queda en un fallo, bueno, la emoción fue tremenda. Yo siempre cuento esta anécdota que es linda. ¿Cómo me entero yo del fallo? Me entero, como cualquier abogado, con un notificador.
En esa época el notificador era de papel, aclaremos para aquellos que no han vivido la era del papel, los expedientes en papel y las cédulas de papel que te avisaban de lo que pasaba. Pero lo raro de esto fue el día, era un viernes, y fuera del horario de tribunales, 2:30 de la tarde, hasta la 1:30 es el horario. Me tocan el timbre y yo ya me estaba yendo un viernes a cualquier cosa menos a seguir con el derecho. Y el tipo me dice, notificador. Dije, qué plomazo, flaco, a esta hora, vení. Me dice, no, vení, qué bueno. Me decía, ven, baja. Porque yo bajo por mi escalerita a la puerta, tengo la entrada individual y tengo el primer piso. Sigo estando en el mismo lugar siempre. Entonces va, ya, viste, súper conocido por los notificadores. El tipo, yo lo veía sonriente. Dije, esto que me... Pero no sabía qué me traía. Me dice, la corte, sí, Basterrica. ¿Ah? Y me lo da y se va el tipo, ¿viste? Entonces yo empiezo por el final, obviamente, como cualquiera que dice, ¿qué pasó? Bueno, y no podía creer que parecía que era bueno, porque igual entre la emoción y los papeles que se te caen de las manos, ¿viste? Bueno, llego, me siento y ya cómodamente lo veo. Y ahí sí me doy cuenta y la sensación fue no creerlo, porque si bien uno lo pedía y uno tenía esas ganas de que ocurra, yo veía que era muy difícil que ocurriera, era muy difícil. Y cuando ocurrió, cuando estaba en ese fallo, bueno, la sensación fue la del gol en un mundial, ¿viste? Para mí sí fue eso, ¿no? Me imagino la sensación, yo soy muy futbolero, hacer un gol en un mundial, ¿viste? Que tu equipo sea campeón. Era ahora, lo máximo, ¿no? Estamos hablando de una época de muchos cambios. Viene ese fallo, sí. Después la Corte también interviene en las cuestiones de relaciones individuales, autorizando que se vuelva a casar otra pareja separada, obliga a que salga de divorcio. Y no te olvides, te interrumpo ahí, habíamos tenido 1985, que hemos visto la excelente película, ya veníamos también del juicio. Sí. Veníamos de una época en que la justicia abría un abanico y la Corte refrendó con algunos fallos interesantes y defensor de las garantías. Yo creo que fue toda una época, sí. Ahora, tiene mucho que ver ahí la Corte, yo la llamo la Corte bien llamada de Alfonsín. Está el fallo que termina provocando un cambio en el Código Civil para que la gente se pudiera divorciar y volver a casarse. Sí. Ahora, el fallo de Basterrica, ¿cómo impactó en la comunidad cuando sale la ley, la nueva ley de drogas? Ahí tenía muchas reacciones. A ver, dentro de la justicia, jueces, camaristas y demás, había una división. Estaba el clásico que no lo quería. Pero había un grupo que sí lo quería y después estaban aquellos que yo llamo, sigamos la ola. Ahora viene esta ola. De esos hubo muchos que aplaudieron el fallo, como bien hubiesen no aplaudido el fallo si no salía. Sí. Estaban los que iban con la ola. Pero si vos sumás los que iban con la ola, los que estaban apoyando de verdad, los que quedaron muy reaccionarios no eran tantos, y tampoco el fallo les permitía mucha soga, porque vos ante una adversidad jurídica tenías una posibilidad de recurrirlo ante la misma corte y vas a tener el mismo resultado. Es más, yo recuerdo ya varios, en esa época, varias cámaras que habían hecho las famosas planchuelas diciendo que no proseguían las causas, las planchaban, las dejaban en función del fallo. Y como dato de color de la época, que me pareció muy bueno el argumento, yo con él tenía en esa época mucho trabajo por las causas de San Isidro, que era el juez Piotti, juez federal de San Isidro, y teníamos mucho trabajo en la zona norte, siempre lo hubo, en temas de droga, y me acuerdo que a los días de ese fallo, yo estando en su juzgado, me saluda y me felicita por el fallo, y me dice algo que no me olvido más, me dice, yo no estoy de acuerdo, doctor, con el fallo, pero lo voy a aplicar por economía procesal. Porque usted si no me lo va a llevar y me va a ganar. Entonces, por economía procesal, que eso era el otro argumento. Muchos, incluido el doctor, decían que ya está, viste, con esto la economía procesal indica que tenemos que seguirlo. Estaban los convencidos, los que te dije que iban con la ola y también la economía procesal, que era otra variable que ahora, charlando contigo, lo recuerdo. Claro, porque los juzgados estaban abarrotados de causas de consumidores. Olvídate. Y así fue durante muchos años. Después, con la nueva ley de drogas, la que salió en el año 89... Iniciado el siglo XXI, los juzgados seguían abarrotados de causas de consumidores. Ahí lo que hizo, yo participé desde ese momento y hasta el día de hoy
sigo. Siendo un invitado, te diría, anual, bianual, en algunos casos varias veces al año del Congreso. ¿Cuándo se tratan temas de droga? Siempre. En esa época participé desde ese momento hasta que salió la ley infinidad de veces. Y el proyecto recoge el fallo Basterrica para dar una variable de no penalizar el consumo. ¿Pero qué hace? Agrega en el artículo de la tenencia para consumo una variable que es la del tratamiento. Mezcla un poco argumentos que yo sí tenía, como apoyar los tratamientos, pero mi postura en los tratamientos era para los consumos problemáticos, no para el chico que experimentaba, que no necesitaba un tratamiento, o que ocasionalmente, o que en una reunión, ¿qué tratamiento le puedes dar a ese chico? Pero ahí cometieron un error que fue muy grosero. Darlo como obligatorio, y cuando el tratamiento obligatorio daba resultado positivo, te sobreseían. Entonces yo planteé, eso lo planteé varias veces, que no puede haber tratamientos con resultado positivo garantizado, porque entonces sería curar el cáncer. Es decir, cualquier médico, yo médicos tenía fila, tenía cola de médicos que me firmaban que era una locura, ¿viste? Una locura. ¿Tenés éxito en el tratamiento? Imposible. O sea, serían penalizados. Claro, si no, en teoría después no. La misma ley se fue dando de golpes contra su propio texto. Al igual que la palabra inequívoca. Usaron una palabra inequívoca cantidad. Con lo cual, también ahí caes en la locura. Que yo lo planteaba simplemente con el tabaco y el alcohol, dos drogas absolutamente comunes, permitidas y de mucho consumo, altísimo consumo. Ahora, yo preguntaba, un fumador, ¿qué se fuma? ¿Un atado, 2, 3, 5 cigarrillos? No. Hay de todo, tenés un cigarrillo por día, 3 atados por día. Yo tengo amigos que fumaban 3, 4 atados, de verdad. A la merda, decía yo, ¿cómo puedes? El pulmón te va a quedar hecho pelota. Bueno, pero lo hacían. Ahora, eran consumidores, el de 4 atados y el de un cigarrillo. Todos eran consumidores de tabaco. Ahora, inequívocamente, para consumo puede ser cualquier cosa. Lo que resiste el cuerpo, diría yo, sería el consumo. Es decir, muchas veces, y es más, yo tenía otra teoría, y lo tenía de las causas, de la estricta, el estudio de los juicios. ¿Cuál era el consumo que tomaba el consumidor medio, el que le alcanzaba el dinero? O sea, ¿cuánto compraba? Iba al dealer. ¿Y qué le compraba al dealer? Ponele, tengo 1.000 pesos. ¿Qué me das? Toma esto. Ese era el consumo. Había una marca del consumo que era el dinero que tenía. Porque además ese consumo no era para un día, si tenía mucho dinero, ponele, si tenía suerte de tener mucho, no es que lo iba a consumir en un día, sino en varios días. Obviamente si no se puede morir, porque el otro es el consumo del cuerpo. La sobredosis no perdona, no hay ley que pueda chocar con la sobredosis. La sobredosis es mucho más que cualquier otra teoría, te mata por la cantidad. Entonces, el consumidor tenía como promedio el dinero que le alcanzaba, con lo cual lo inequívoco no era, tampoco, estaba probado que era una locura, y eso yo lo había charlado, era absurdo lo que habían escrito. Bueno, terminó eso siendo un engendro que por suerte, técnicamente, ahí yo me acuerdo que ofrecimos como teoría la insignificancia del daño, o sea que una cantidad chiquita no daña, con lo cual sería atípica la figura, hubo muchas cuestiones para que no se penalizara. Y eso caminó bastante hasta que el tratamiento obligatorio se tornó en una especie de ayuda, pero no condicionante. Es decir, el trabajo de los jueces en general ordenó la ley, en la mayoría de los casos. Pero lo que yo sigo abogando, porque esa ley sigue vigente, es que cambiemos la ley. Y desde ese momento hasta hoy participamos en proyectos, te diría no menos de 6, 7, en los cuales se cambiaba y nunca se aprobaron. Y el último que lo registra, y está en un código penal importante, en un código penal de esos que de alguna manera me parece a mí que llevó mucho tiempo de estudio, que fue el de Mariano Boriski, en el cual Mariano Boriski pone en el capítulo, trata de poner en el código un montón de delitos que no están y agregar cuestiones nuevas que tienen que ver con la nueva realidad informática y demás, pero en la parte de drogas agrega que no se pena la tenencia para consumo. Está escrito. Ahora, ese código tampoco se trató. No se trató por varios motivos, porque el código en sí es muy complicado y hay que verlo en toda su faceta.
no se llegó porque justo salió entre el cambio de gobierno y la pandemia, y a partir de la pandemia es como que se bajó un montón la actividad y después, bueno, quedó ahí hasta el día de hoy dando vueltas. Y ya aparecieron algunos otros proyectos sobre drogas. Lo único que se trató en este tiempo fue la marihuana medicinal y el cáñamo industrial. Que Ahora, eso sí es ley. Ahora, en el tema de, bueno, de la militancia por la despenalización Sí. del consumo de la marihuana, si uno se ancla en planteos como no es delito la simple tenencia de estupefacientes, Sí. la pregunta lógica es por qué habría que legalizar la marihuana y no el resto de las drogas. No, ahí tenés dos discusiones. Las leyes que avanzaron sobre específicamente la marihuana, que fueron la medicina y el cáñamo, son de la marihuana. No podés incluir ninguna otra historia. En eso es como que la marihuana tiene una insignia probada de uso benéfico en medicina y un uso industrial que viene de la época aquí de Manuel Belgrano. Ya Manuel Belgrano en su teoría de avanzar con el comercio la había incluido. Sí, porque recordemos que las lonas que se usaban en Sí, aquel entonces para las tiendas sí, de campaña estaban sí. hechas con tela de cáñamo. Claro, y además de probado rendimiento económico. Las suelas de las alpargatas. También, pero además, fíjate vos que cuando se trata, esto fue en mayo del año pasado, sale, creo que fue el 5 de mayo. En aquel momento y después de mucha discusión, uno de los elementos que llevaban a calcular el ingreso del movimiento del cáñamo industrial por el que era el ministro de Producción de aquel entonces, daba 500 millones de dólares. O sea, como negocio, era un gran negocio, y para un país con vacas flacas y arcas de dólares pidiendo auxilio y que el verde ingrese, era muy interesante. Entonces, fíjate vos que eso además tenía una fuente comercial que no era para dejar de lado. Después, otra cosa que yo había analizado, obviamente que yo apoyo sin ninguna duda esta ley, igual que la anterior. La anterior aún más, porque era una cuestión de vida. Yo veía, por ejemplo, en el ROFO, uno de los directores del ROFO que participó conmigo en muchas charlas, explicaba cómo la marihuana, y en ese momento no estaba la ley, se hacía, digamos, ahí, con el Espíritu Santo de protección. Una persona que estaba en su fase terminal de cáncer, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo ese caso puntualmente, hay opciones mejores para dar el uso, pero a mí me pegó mucho eso. ¿Por qué? Porque era alguien que sabíamos que el final era ese, inexorable. No había nada para hacer por él, por su futuro, pero por el último presente había algo que hacer, y era no desconectarlo de esa realidad con la morfina, los opiáceos, que te desconectan absolutamente, no te duele. Pasás sus últimos minutos sin dolor, pero te visitan tu familia, tu hijo. Y no te, yo no soy quien para afirmarlo, porque no tengo el conocimiento. Me doy cuenta de que es muy difícil entender, pero este doctor nos explicaba en estas charlas que hacíamos que la persona no conectaba, no entendía, y esa despedida prácticamente no existía. Con la marihuana, el efecto de no tener ese dolor era similar, y el contacto de esa sobrevida, última instancia, tenía paliativamente la posibilidad cierta y concreta de darle una calidad de vida mejor. Y esos últimos minutos, imagínate vos, si hablas de calidad de vida y son tus últimos minutos, tus últimos días, ¿cómo no tomarlos? Por eso yo abogué mucho sabía algo ahí, con mi experiencia por el otro tema de tantos años discutir. Y me acuerdo que en el canal del Congreso, lo dije, en el canal de televisión que tiene, que no dilaten el tratamiento como estamos haciendo con el tema del consumo, si querés, social, porque la gente se está muriendo. No tarden muchos años, porque es más la cantidad de gente que mientras ustedes están hablando acá, tratando esto, se va a seguir muriendo con dolores, desconectado y más. Y por suerte no se tardó tanto. Se tardó igual, 2 o 3 años, te aclaro. Pero por lo menos a los, no sé, años que llevamos discutiendo esto, que te vuelvo a repetir, en el Código de Boris, que año 2019 está escrito y no se trató, yo no quería ese destino para esto, ¿viste? Me parecía que era importante ponerle el hombro. Y fue bueno. Y bueno, Mamá Cultiva y un montón de gente que ha luchado porque esto prospere, con la experiencia de esas madres con sus hijos.
con enfermedades que tienen con la epilepsia. Bueno, cuestiones que son fundamentales que la marihuana sirve concretamente. Y después un montón de usos que se le están dando hoy, que cada día es más, y eso sí, la gente ha tenido una aceptación, yo te diría, masiva. Pero entramos masiva. también en una etapa un tanto extraña, ¿no? Porque hay, por un lado, provincias que ya encontraron Sí, una buena fuente de ingresos, A ver, empresas que están produciendo, Sí. pero si alguien tiene 2 o 3 plantas en su casa para consumo personal, es como que tengo Claro. 500 hectáreas de un lado, 2 macetas del otro, Correcto. y el tratamiento legal es totalmente distinto. Correcto, porque acá viene la otra. Cuando se va instrumentando todo esto, se genera también lo que se llama ReproCram, que tendría que ver cómo armonizar esa cosa que tiene que ver con ese uso fundamentalmente medicinal. Entonces se crea la posibilidad de tener una cantidad de plantas en la casa con una función que puede ser y debe ser estrictamente para el uso medicinal, y una aportación, un traslado de una X cantidad de marihuana. Todo eso estaría permitido, ya incluso abriendo mucho el abanico, es cierto, a cuestiones psicológicas, ataque de pánico. Bueno, hay varias cuestiones que ya permiten abrir un abanico como para decir esto sería una forma de algo positivo. Pero el ReproCam tiene algo muy importante en contra, que es que mucha de la gente que puede pedirlo es gente que fue perseguida, allanada, detenida, que pasó años en la cárcel por temas de droga. Entonces, esa gente es muy difícil, y te lo digo yo porque me consultan. Y doctor, me anoto. Y yo digo, sí, mirá, anotate porque es bueno si tenés este problema. Pero me pueden investigar. No, no deberían investigarte, pero me pueden investigar. No deberían. Ahora, no deberían, pero que los datos hoy estén secretos, con todo el movimiento que vemos, que los datos secretos no existen, porque por hackeo, por maldad, por casualidad, por mal uso, puede ocurrir. Entonces, vos tenés que plantear el caso como es. Mira, no debe ocurrir, pero que los hay, ¿no? Dice Obviamente. el dicho. Entonces, mucha gente tiene ese temor y no se anota, con lo cual está totalmente marginal, como si el ReproCam no existiera. Ese es un set de búsqueda. Ahí estaría. Tenés esa gente. Y tenés la gente que ni siquiera por conocimiento, porque nosotros hablamos un lenguaje como si fuera de River y Boca, que juegan el Superclásico y que la mayoría de la gente sabe quién es River y Boca y el Superclásico. No. Hay gente que no tiene idea, realmente. Son gente que no se interioriza el ReproCam. O sea que hay gente que está con temor, hay gente que no sabe que existe. O sea, hay mucha gente que tiene plantas y está fuera de la ley. Entonces, mi teoría en cuanto al autocultivo, fundamentalmente, y eso lo hablé con Boriski en ese código que él había agregado la tenencia, no, incluso charlamos, hicimos una conferencia en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad, y yo lo planteé formalmente en una mesa al lado de él. Y quedamos, después me reúno con Boriski, tenemos la charla, y cuando se va a tratar, yo ya estaba, incluso él sabiéndolo, que yo iba a estar en las comisiones luchando para que se agregue a su código y autocultivo, tenencia y autocultivo. Él planteaba que no lo iba a agregar. Su postura era, el código dice esto, tenencia. Pero si vos lo lográs, está bárbaro, o sea, pelealo, es tu idea, peleala. Bueno, en eso estábamos cuando llega la pandemia. Ahí con la pandemia medio que se corta, queda lo del cáñamo industrial, que sale, y lo demás sigue estando, hay dentro de las comisiones posibilidades de que se agregue. Yo creo que cuando se trate, se puede luchar para agregar, debería ser agregado, porque además, otra cosa que yo veo, cuando se discute mucho hoy el tema de la tenencia, que ya es una cosa del siglo pasado, hoy es el autocultivo, porque por suerte, una cosa que es interesante para hablar de narcotráfico, el autocultivo frenó el prensado de Paraguay. O sea, ¿qué es el prensado de Paraguay? La famosa marihuana que venía del Paraguay, que era el gran auge del narcotráfico de esa época. Hoy se frenó con el autocultivo, porque el autocultivo es esa gente en su casa generando, no entrar en ese circuito, con un consumo personal que no trasciende a terceros y está protegido por la Constitución. O sea, ayudás a evitar el narcotráfico y a su vez evitás, si lo legalizas, no penar al que lo está haciendo, porque llevarlo a la cárcel, como hoy, que hay mucha gente en la cárcel, hoy hay mucha gente por plantas. Entonces, esa es la batalla pendiente del tema de drogas para mí. Doctor, hoy. Le pido que esperemos 2 minutitos, Dale. nosotros vamos a un pequeño corte. Dale. Y ahora volvemos con más Stefanolo en Es Más Complejo.
Y ya vamos a pasar un poquito al resto del abanico de las drogas, porque no todo es marihuana en este mundo. Enseguida volvemos. Decíamos que no todo es marihuana. Hubo una época, cualquiera que repase un poco las letras del tango se va a encontrar con el departamento de A Media Luz, donde nos esperaba Cocó. Las referencias a la cocaína Sí. en la mitad de la letra de tango, más o menos. Hay otras drogas que siempre estuvieron presentes y que gozan de mala fama, ¿sí? Y ahora estamos en la época de las drogas de diseño. Diseño. Y una vez conversando con un oficial de policía de narcotráfico, decía que el principal problema que tenían ellos con la ley de drogas era que las drogas de diseño prácticamente había como un vacío legal, porque uno analizaba la pastilla y la pastilla no tenía los componentes que hacían que esa pastilla estuviera prohibida, con lo cual se agregaba después y esa persona quedaba sobreseída y ya se sabía cuál era el nuevo componente, entonces se buscaba otro. Entonces como que siempre se corre atrás, como que la ley está corriendo atrás. Sí, sí. ¿Qué hacemos con el resto de los consumos? De la cocaína a las pastillas de diseño, MDMA, éxtasis. Ahí tenés varias cosas, Nico. Primero y principal, si vos tomás la Constitución, no podés hablar de sustancias. La Constitución, de alguna manera, al proteger esa privacidad, no te puede decir toma mate y no tomes chocolate. No, es imposible. Eso es imposible. O sea que para lo que es el precepto Basterrica, no podría estar penalizada ninguna sustancia. Hablar de distintas sustancias en función del daño y el peligro, sí hay diferencias y muchas. Por ejemplo, con la heroína, que es una droga que te produce adicción física, que las demás drogas generalmente no. Y que salís con metadona, si no tenés metadona, tu futuro es nefasto. Y la metadona es algo muy pesado. Entonces, por ese lado no podrías entrar en elegir una droga u otra. Cuando se hablaba de modificar ese código que yo te comentaba recién, era la tenencia de estupefacientes. Siempre la palabra que se usa es estupefacientes. Entonces, estaría cualquier sustancia fuera de ese control de persecución. Ahora, lo que sí hay que hacer, y eso es importantísimo, porque yo veo la preocupación y la tengo yo además, creo que esto iría unido, si vos no tenés una política represiva, a dos cuestiones. La primera es que te vas a ahorrar un montón de dinero en perseguir, sobre todo consumidores. Con lo cual, el Estado, que está pobre realmente, y que no te brinda los servicios que debe por esa pobreza, podría, sin tocar fondos, redistribuir lo que gasté en persecución, que ya no lo gasto en tratamiento. Quiere decir que saco 5 de los patrulleros y lo pongo en el tratamiento. Los mismos 5 de la nafta de los patrulleros que van por la plaza a ver si el chico tiene un porro, los gastás en tratamiento. Ya brindarías un servicio, tendrías una gran posibilidad. Y a eso le tenés que agregar la reducción de daño, que es una política que hoy está en manos de gente que trabaja ad honorem, por buena voluntad, porque es gente capaz, que quiere colaborar con la sociedad, ONG y demás, que tranquilamente las tendrías también con un costo tal vez mínimo como para colaborar con el funcionamiento. ¿Y qué podría hacer una ONG si no estaría penalizada una sustancia? Estar, por ejemplo, dentro de una movida que tiene que ver con la música electrónica y con el testeo de una pastilla. Una pastilla puede ser testeada antes de que el chico la consuma, antes de entrar. Con lo cual, si ese testeo detecta que esa sustancia no es pura y no tiene una capacidad química, sí de producir un daño, pero no de matarte, el chico la puede eliminar. O sea, habría un control directo, porque lo que viene hoy, y ahí esta persona, esta fuente tuya que te habla, es que para zafar de la ley se mezclan cualquier cosa, y ese mezclar provoca dos efectos. El primero es que no es fuerte el efecto. Con lo cual, una pastilla se transforma en 5, en 6 o en 7, para el mismo efecto de una. Y ahí viene el tema de la descompensación por la sobredosis. Claro. Bueno, ese es el primer. Y la otra es que directamente el contenido de una sola sea letal. Es muy peligroso lo que está marginal y no se controla, sin ninguna duda. Ahora, eso es un tema clásico. Y la reducción de daño es algo elemental. Por ejemplo, en los años 90,
sobre todo, sí, yo te diría en los 90, hicieron una campaña por el tema HIV con las jeringas. Entonces, ¿qué se le enseñaba a los chicos que se inyectaban? Que era muy grave. Ahí tenía que ver con consumos más pesados, como hablamos, con la cocaína y demás, vía intravenosa. Se les daba jeringas para que no la intercambien. La mayor cantidad de contagios que tuvimos en el país fue por esa vía, por la vía del consumo inyectable de drogas, pasada la jeringa de un amiguito al otro, un compañero al otro, de un conocido al otro, de dos novios, lo que fuere. Entonces, eso, con reducción de daños, bajó muchísimo, porque era una campaña muy fuerte, al igual que el uso de preservativos, para no transmitir. Sí, recuerdo que uno entraba a un banco. Todas esas campañas. Uno entraba a un banco y estaba, no compartas jeringas, usa todas esas preservativo campañas de reducción de daño son recontrapositivas y tienen el efecto de evitar, con un gasto mínimo, que el Estado puede hacer con ese gasto que no haría, de evitar gastos en salud. Porque todo lo que vos no gastás en un lado lo vas a gastar después con el enfermo. El Muñiz estuvo sobrecargado de HIV durante años, por ejemplo, con una tarea noble y eficiente. Yo he tenido mucha gente que lamentablemente en esas épocas los vi morir. El primer caso, me acuerdo, creo que fue en el año 85, un chico que murió en el hospital de clínicas. Y no se sabía bien de qué había muerto. No se sabía muy bien de qué. Era un fenómeno muy raro que después se empezó a entender de qué se trataba, pero eran épocas que vos no sabías qué pasaba. Claro, que estigmatizó primero a la comunidad homosexual. Sí, primero y sí, a los drogadictos. Sí, yo me acuerdo. Eran todos drogadictos. Me acuerdo incluso con la gente del Ya haber participado en difusión radial con ese tema. Lo recuerdo perfecto. Teníamos un programa con Bobby Flores, con Shirley Pfaffer y con Douglas Vinci en el San Martín, en la radio justamente de la ciudad. Onda Berebere se llama el programa, muy bueno, además con la locura de los chicos, y Shirley, que era una genia. Yo tenía una columnita los jueves, me acuerdo, y llevaba alguna historia de casos o alguna cosa así, o simplemente a veces iba y leía Cortázar, ¿viste? Hacía un poco lo que me gustaba. He llevado jueces. Era una columnita en la cual aprovechábamos para meter cosas que eran de interés, que a mí me parecían de interés, a veces por ahí era una plomada, pero era lo que yo creía. A los chicos les gustaba lo que hacía. Y bueno, todo eso de alguna forma repercutía en la difusión, en el contar y demás, y era muy bueno, Y eso era algo que todavía no se sabía muy bien que fue creciendo, que fue desarrollándose. Hoy está muy, muy claro el panorama. El panorama de las pastillas está recontra claro. ¿Y qué pasa? El por qué ocurre, que es de formar para no estar en la ley, ¿cierto? Y el qué ocurre también por el hecho de que hay un costo-beneficio. El éxtasis puro, el mejor, tiene un costo muy elevado, y bueno, yo te vendo uno que es trucho por mucho menos, lo que sí, bueno, tu posibilidad de que te haga mal, el otro también te va a hacer mal, está claro, eso siempre hay que aclararlo. Un mensaje que siempre hay que dar es que el respeto a las sustancias debe ser fundamental. Vos tenés que respetar todas las sustancias, y me refiero café, alcohol, tabaco, hasta el agua. Vos tenés que respetar todo lo que tu cuerpo va a recibir, todo. Papa frita, huevo frito, los alimentos. Tenés que respetar. Si no sos respetuoso con eso, vas a tener todo tipo de problemas. Por eso, no es que la legalidad o la ilegalidad, es el respeto, pero lo que sí yo defiendo es que no sea ilegal algo que en definitiva lo único que logra es llevar a alguien a la cárcel para que la pase mal. Hace poco vi un documental centrado en la lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos, en el que prácticamente denunciaban que había una lucha contra el narcotráfico, entre paréntesis, porque había un permiso de ingreso por debajo de parte del propio Estado, o sea, no de una forma muy legal, para tener un ingreso controlado, porque si se cortaba todo suministro podrían llegar a tener problemas sociales graves. Y sin embargo, todas las leyes que tenemos restrictivas frente al narcotráfico vienen de una matriz bastante norteña. Sí, sí. La lucha de las drogas es esa lucha americana, sí. Y desde el consenso de Washington. Exactamente. Desde el punto de vista de un abogado que ha trabajado con muchas personas que fueron criminalizadas por consumo y que de algún lado consiguieron ese consumo, consiguieron la sustancia. ¿Cómo ve la lucha contra el narcotráfico ahora? A ver, siempre vas a ver una connivencia de cierta fuerza de represión, llamada de lo que quieras, para no hablar de una repartición en especial, ¿viste? Pero
si no hay alguna puerta corrupta, muy difícil que el narcotráfico avance, está claro. El dinero del narcotráfico permite corromper la puerta, la llave y cómo entrar. Ahí tenés la clave. Es decir, Juancito que está en la esquina no es el problema. No es el problema, eso está claro. Juancito, el chico de la esquina, no es el problema es todo lo anterior. Pero yo todo lo lo pensaba anterior. desde el siguiente punto de vista. Mencionabas que con el tema del autocultivo, Sí. todo eso, se redujo. Totalmente. Está bien, pero un país no sé si está preparado para legalizar la cocaína con los efectos que puede llegar a tener en las personas como para aniquilar el narcotráfico. No, bueno, ahí vos estás hablando, si no está penado ese consumo, no significa que no esté penado esa venta. Ahí, Sí. eso es otra cosa. Una cosa es una penalización de un consumo y otra cosa es legalizar como para que eso tenga libre tránsito. La política de libre tránsito y que esté como un objeto más de mercancía, que lo tuvo la cocaína. Vos vas a los libros de Freud, que fue Sí. el primero que estudió mucho, yo recuerdo mucho un trabajo de él que tiene las dos cosas, en el cual analiza cómo le fue muy bien a su paciente durante varios años con el uso de cocaína para liberarse de la Y cómo lo destrozó timidez, y después él se la iba dando. Y después hay una frase de él que dice, después de un tiempo, dice, y ahora no sé cómo sacársela. Sí. Es decir, después que lo logró y se la fue dando, dice, y ahora no sé cómo sacársela. Sí, sí, Pero de eso hecho, se vendía a la farmacia. Laboratorios Bayer y laboratorios Merck. Merck, que de ahí viene Merck, marca. de Merck. Por eso, pero te quiero decir, dentro de esa legalidad que la tuvo, hubo muchos problemas, incluso por gente como Freud, que lo tenía claro, y si hay algo que define a Freud fue el padre del psicoanálisis. Entonces, todo eso de alguna manera te da la idea de que son problemas de difícil solución. Si tomás A o tomás B, te vas a encontrar con problemas de A y de B. Por eso, hoy lo único que me parece sí cercano, como para no ahondar en una definición que tenga la verdad revelada, yo al menos no la tengo, es que no haya penalización al consumo. Que no significa que elimines la investigación de una banda, de un trabajo, de la búsqueda, eso estaría, pero no tendrías la represión del consumidor que está con esa sustancia, sea cual fuere, porque si yo te diría, no, déjalo con marihuana, y no, estaría siendo falso con mi propia idea de Basta Rica, porque es la intromisión para que entonces sí me diga, usted no puede tener heroína. Hasta yo diría, qué bueno que es el Estado que me cuida de la heroína, porque es malísima, pero no debería hacerlo. Debería yo cuidarme, ¿te das cuenta? Yo como individuo. Y las campañas, porque el Estado no es mudo, el Estado puede hablar y debería hablar. Y mucho más. Otra cosa que en la ley de drogas hay que sacar es el artículo 12, que dice que no hay que hablar de drogas, que fue el famoso tema que tuve con Andrés Calamaro. Es decir, no hablar de drogas. De la noche en la ciudad de La Plata. Sí, por eso. 10 años y medio de juicio con Andrés. Entonces, por 10 artículo... años y medio de juicio. Sí, esperando el juicio. Sí, como esperando a Godot, la querida obra. ¿Qué fue la anécdota de cuando dijo qué linda noche para Sí, señor, la frase del porrito. Pero hablar y comentar es fundamental. Prevenir a través de la palabra y del uso y de explicación, que la ley dice que no hay que hacerlo. Esta conversación hace 30 años podría haber sido penalizada. Totalmente, te pueden penalizar también hoy si quieren, ¿no? Eso quédate tranquilo. No, sí, la penalización es algo que está... Vienen todos conmigo. que está implícita en la locura jurídica. Por suerte los fallos han entendido. Han tenido problemas para hablar gente del CENARESO, del CEDRONAR y de cualquier elemento que sea educativo cuando se explica. Entonces, lo que tenés primero que modificar en la ley de drogas es ese artículo. Que se deje hablar, al revés. Hablar de drogas es saludable, es fundamental. Y explicar estas cuestiones, el cuidado, el respeto a las sustancias, la educación, la prevención, todo eso es lo que hay que tratar de hacer. Y al que tiene consumos problemáticos, tratamiento. Ese es un marco jurídico serio. Lo demás es pretender que el consumidor sea responsable de todos los males del universo cuando no lo es. Y una locura de la ley de drogas que protege a la sociedad es que el que tiene un problema de drogas, víctima del consumo, o llamarlo traficadicto, como yo lo defino, que vendió uno para tener uno, termina en una cárcel. O sea, entonces, ese tipo, ¿qué bien le haces? Lo destruís en una cárcel. Porque más, entró problemático y si sale vivo, sale 2 veces problemático. Entonces no sirve. Eso hay que cambiarlo, pero de cuajo, pero por norma, por ley. Por eso el Código Boriski y las reformas que se están discutiendo en este momento, que están cercanas,
deberían, como fue la parte medicinal, ser tratadas en el próximo año, si querés. Ya queda muy poquito, va a haber elecciones, muy difícil este año, pero que en el próximo lanzamiento de un congreso se trate y que haya unidad de criterio, ¿viste? Que se den cuenta que no es un partido, el otro partido, me conviene, no me conviene, la cosa de 3 votos por un lado, 2 votos por el otro, que son muchas veces lo que se fijan. Me da 3 votos, lo hago. Me da 1 voto, no lo hago. Entonces, eso no. Veamos el tema del bien común, fundamentalmente. Y lo del autocultivo está claro, te lo puedo ratificar porque hay... Es más, fuentes de esas que no se pueden traer a televisión, del prensado paraguayo, te lo dicen, nos arruinan el negocio, directamente te lo dicen. Te lo dicen. Gente que uno ve por ahí y ha tenido en sus causas, por ejemplo, te lo dicen. Es un tema. El prensado, para quien entienda, estamos hablando de claro, el ladrillo. El ladrillo clásico de venta de marihuana, que es el clásico de, si querés, la estadística de venta. Bueno, el autocultivo frenó ese crecimiento, con lo cual la definición de algo que frena un comercio que es ilícito, te diría que es justamente una ayuda para evitar el narcotráfico. La propia definición te la da. Si eso genera que esa gente venda menos, es que esto es mejor para evitar aquello. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son las que hay que discutir con el recuerdo de que ya está la marihuana medicinal y el cáñamo industrial. Con lo cual, otra teoría que yo modestamente digo, no puede haber 3 tipos de uso de una planta en la cual 2 están están liberadas y una está penada. Si la misma planta, para cáñamo va bien, para medicina va bien y si vos querés consumirla va mal. Esa circunstancia no resiste análisis, porque esa misma planta no puede tener 3 lecturas, 2 de las cuales te va muy bien y una puede estar en devoto. Eso no cierra. Y que estamos hablando de 2 que generan claro. un gran negocio y la tercera, y la que está tercera, penalizada, no. No, la tercera no te genera ningún negocio porque es tu consumo. Claro. O puede ser tu medicina, ojo, puede ser tu medicina, porque también eso no lo dijimos. Hay mucha gente que por cuestiones económicas, por cuestiones de creencias, hasta si querés, filosóficas, consideran que su propio aceite puede ser mejor que el que compran. Ahora, O sea, es como la abuelita que hace la pasta frola más rica y no la quiere comprar. Bueno, si yo quiero la de mi abuela, que es más rica que la mejor casa de pasta frola. Yo no sé si tenés ganas de seguir peleando a nivel judicial, ¿no? Pero ¿no es constitucional que el Estado me obligue a registrarme en algo que voy a hacer dentro de mi casa? Bueno, sí, yo te diría que sí. Lo que pasa es que como salida te están diciendo, si usted hace esto, es para tu bien. Con lo cual, ahí está el criterio de si técnicamente convendría plantearlo, porque sería algo en beneficio y no en detrimento. Pero desde luego, si a mí me esgrimirían, yo tengo esta teoría, si a mí me esgrimirían que porque no estoy registrado y tengo la misma planta que el otro, yo diría, discúlpeme, en todo caso es una infracción administrativa por no cumplir con un reglamento, pero no ilegal. Eso sí lo haría, ¿eh? Es más, estoy preparado a hacerlo si a algún cliente le pasa eso. Anotaron todos sus tips, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Ha sido un gusto personal. Bueno, para mí también. Un deseo personal tenerlo para mí también. en este ciclo. Así que bueno, espero que haya sido bastante instructivo para ustedes también. Y bueno, me despido hasta la próxima. El doctor Albino Joe Stefanolo. Hay un documental que se... Sí, ahora en agosto se estrena en cines. En el circuito del Inca, llamen a Joe. Llamen a Joe. Es fantástico. Así que yo me despido hasta la próxima. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo.